Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay nada absolutamente en toda la historia de la humanidad que se iguale al evento que nosotras llamamos la cruz. Cuando recordamos el horror y la injusticia tan espantosa de que el Hijo puro y sin tacha de Dios fuera crucificado, la pregunta muchas veces es, ¿por qué? Queremos saber, ¿no podría haber habido alguna otra manera? ¿No había otra manera de salvarnos del pecado? A través de las Escrituras, Dios deja bien claro la necesidad divina de la cruz. Tenía que ocurrir. Era el propósito de Dios. No había otra manera. Si la hubiera habido, podemos estar seguras de que Dios la hubiera proveído. Es por eso que en este mundo de tantas religiones, los cristianos declaran sin ninguna vergüenza que solo Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y que nadie puede ir al Padre y tener vida eterna si no es por Él. Si la cruz era la única manera en que Dios proveería la redención de la humanidad, entonces Jesucristo es definitivamente el único Salvador que hay para toda la humanidad. La razón por la cual muchas veces no podemos entender la necesidad divina de la cruz es que no vemos la eternidad como Dios la ve. ¿Qué es lo que Dios conoce acerca de la eternidad que tú y yo no entendemos? Es por eso que Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú pudieras escoger una palabra que representara la esencia de este versículo, el verdadero palpitar de lo que Dios está diciendo aquí, ¿qué palabra sería? ¿Amó? ¿Ha dado? ¿O tal vez sea vida eterna? En realidad, es no se pierda. La muerte es la base de esta declaración, muerte eterna. Es el destino ineludible, hagamos lo que hagamos por nuestros propios esfuerzos. En Efesios 2:12, Pablo nos dice que recordemos algo que muchas veces olvidamos. Ustedes estaban sin Cristo, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, excepto la de perecer. Humanamente hablando, ninguna de nosotras tiene ninguna esperanza de nada, excepto la de perecer. Sin embargo, este hecho inevitable trajo la solución del corazón de Dios, que nos hace inclinarnos ante Él, maravilladas, deslumbradas, a lo que reflexionamos. Porque Dios amó el mundo, Él dio a su Hijo, para que nosotras no pereciéramos. La frase no se pierda hace que la cruz sea eternamente necesaria, requiriendo que Dios diera a su Hijo. No había otra estrategia posible. Y la razón que nos quedamos cortas de ver la eternidad como Dios la ve es que fallamos al no ver al pecado como Dios lo ve. ¿Cuán serio es el pecado? Lo suficientemente serio para que Dios proveyera una manera de lidiar con él. Dios Padre ordenó la muerte de su único y amado Hijo. Una muerte mucho más profunda
que la muerte física. Su Hijo era santo, era inocente, puro y separado de los pecadores. Su Hijo era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Juan 1:4 dice que en Él estaba la luz y la vida era la luz de la humanidad. Pero el pecado, el tuyo y el mío, exigía la muerte de Jesús. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta cómo la cruz revela la magnitud del pecado? Más que todas las guerras, más que de todas las atrocidades y crueldades humanas a través de la historia. Dios comprende la seriedad del pecado, porque todo pecado es una ofensa personal contra nuestro Dios y Creador. Por lo tanto, no hay pecaditos, ni hay pecado veniales. Cada pecado que una persona comete hace que ella se enemiste con el Padre. Muchas personas no se consideran enemigas de Dios. Muchas de ellas, hasta las creyentes, piensan igual. Hablan con toda sinceridad acerca de su pasado. Realmente, yo no estaba en contra de Dios. Simplemente no estaba yendo con Él. Pero están sinceramente equivocadas. Lo que importa es la perspectiva de Dios. Y Él dice en su palabra que éramos sus enemigos. Y Jesús mismo dice en Mateo 12:30, el que no está conmigo está en contra mía. Dios sabe muy bien la terrible destrucción que el pecado ocasiona. Él sabe el daño que el pecado nos ha causado. Él sabe cómo nos duele, cómo nos perjudica. Por cada pecado que hemos cometido, Él ve el gran daño que nos hemos hecho a nosotras mismas, que la terrible afrenta que es para Dios. Por lo tanto, en la cruz, Él ha hecho provisión completa para cada aspecto de lo que el pecado ha hecho, o podría ser. En Cristo y en la cruz, Dios ya ha proveído abundantemente todo lo que necesitamos para lidiar con todo lo que nos confronta. No poder ver la seriedad del pecado demuestra cuán poco entendemos la realidad que nos rodea todos los días de nuestras vidas. Dios nos recuerda de la seriedad del pecado en Génesis 3. Las sentencias que Dios dio contra el pecado son sentencias que continúan hasta el día de hoy. Cuando Adán pecó, Dios dictó sentencia en Génesis 3:17. Puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Hasta el día de hoy, la tierra sigue produciendo espinos, cardos, y tenemos que trabajar bien duro, con el sudor de la frente, para producir nuestro alimento. Es un recordatorio constante de cuán serio es el pecado en la mente y el corazón de Dios. O piensa en la sentencia de Eva y de toda madre desde ese momento. Dios dijo en Génesis 3:16, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Todas nosotras, que somos madres, hemos experimentado la intensidad de los dolores de parto. Esa es la consecuencia del pecado. Por eso Jesús mismo supo y aceptó la necesidad divina de la cruz. No había otra manera.